todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy martes 13 de febrero del 2024. Ya sabes lo que dicen, martes 13, ni te cases ni te embarques. Vamos a ver un día más las obras del estadio Santiago Bernabéu, tanto por el exterior como por el interior, a ver qué sucede con ese último cambio de asientos del fondo sur, también cómo avanza esa esquina del videomarcador. También veremos un poquito las obras del parking y de esa nueva plaza del estadio Santiago Bernabéu situada en Padre Damián, y a ver qué ocurre con las lamas. Así que vamos a ver todo esto y mucho más dentro vídeo. Esquina de la Torre B con Castellana, con ese lateral oeste. Desde aquí se puede ver perfectamente las lamas que faltan, que han retirado en esta esquina y también en la visera del lateral oeste. Han instalado aquí esta grúa de Aguilar. Tenemos las pantallas informativas del lateral oeste de nuevo encendidas con ese fondo blanco, están encendidas de blanco. También están trabajando en tareas de mantenimiento en esta Torre B, pero desde aquí no lo vemos bien, así que vamos a cruzar el fondo sur. Esta parte que la solemos ver antes, la dejamos para el final, después de salir del interior. Ahí estamos viendo las lamas que faltan, y en estas primeras puertas no han encendido las pantallas. La pantalla central tampoco está encendida. No me lo puedo creer, se va a poner ahí a mear. ¡Qué asco! Parece que no ha meado. Menos mal. Bueno, estamos viendo ya la grúa de servicio. Lateral oeste, es que me he quedado ahí en shock. Digo, no será capaz. Sí lo ha hecho, sí. ¡Qué asco! Después de esto seguimos viendo la grúa de servicio y la pilotadora de rotación. Lateral oeste, ya vimos que había desaparecido ahí el servicio. Vamos, tampoco es justificación. Lateral oeste, que me acabo de encontrar con Tito, que él cree que esta máquina está rota. Vamos a asomarnos. No me he dado cuenta y se me había cortado el vídeo. Aquí seguimos viendo. Por otro lado ahí está el martillo hidráulico, que por un lado es martillo hidráulico y por otro lado es excavadora. Un contenedor lleno de escombros, y esta es la zona donde están sacando tierra. En cuanto al tema de la pintura de la viga corona, no os puedo decir nada más, sigue todo parado, no han vuelto a avanzar. Me preguntáis muchísimo por el tema del escudo y de las letras. Eso será de lo último que pongan en la fachada. Hasta que no estén las lamas 100% puestas, no van a poner nada. Ya veis que están cambiando algunas. Así que vamos a seguir con la vuelta por los exteriores, que hoy hace un día un poco raro porque está nublado, pero no hace ni gota de frío. Ahí siguen sacando tierra. Mirad todas las vallas que hay, ¿eh? Hay como doble protección. Y en Rafael Salgado parece que o bien están retirando más lamas o las están volviendo a colocar, porque están tanto las plataformas elevadoras como la grúa de Aguilar. Martillo hidráulico en funcionamiento. Y ya sabéis que la obra del parking, según ha comentado el nuevo estadio Bernabéu, serán 30 meses. Ya sabéis que hoy vuelve la Champions, pero no jugamos aquí. La vuelta será aquí, pero en marzo. Hoy jugamos en Alemania
y a ver con qué nos sorprende Ancelotti. No creo que se vuelva muy loco, la verdad. Entrará Brahim por Jude y en la defensa veremos, porque ayer dejó caer que Carvajal quizás podría seguir de central. Efectivamente, están volviendo a colocar las lamas que retiraron en esta parte inferior de la esquina de la torre C, esta zona que corresponde al fondo norte, y tenemos una de las pantallas encendidas, una de las pantallas grandes. En esta zona han metido material que está copiado, han metido armadura para todo el tema del parking de Castellana. Abrimos el plano, lateral oeste terminado. Tampoco podemos ver mucho más desde aquí con tanta valla y no ganamos tanta altura para poder ver lo que están haciendo, así que vamos a continuar la vuelta. En la parte superior siguen quedando esas dos que retiraron. Ya veis que todo ese sector lo han quitado, que es donde está trabajando la grúa. Abrimos. Tenemos las dos pantallas grandes que están justo al lado del ascensor, de la zona del ascensor, encendidas con pruebas. Las demás no lo veo bien, las del fondo norte, pero las de la esquina, salvo esta de aquí, están las demás apagadas. Ahí continúan trabajando con esa plataforma elevadora. También vemos algunos camiones, algún camión grúa, furgonetas, y según Nuevo Estadio Bernabéu, el arreglo de esta calle de Rafael Salgado ya sabéis que tiene que ser peatonal, que va a ser peatonal y va a ser inminente. De momento no se ve ningún avance respecto a esa obra que se tiene que hacer aquí en Rafael Salgado, pero ya os digo que él ha comentado en Twitter que será inminente. Veremos si se realiza en las próximas semanas o cuándo comienza. Y parece que tenemos una pequeña reunión. Están colocando algunas vallas. El otro día me comentaron que en marzo la intención es que la mayoría de las vallas que rodean al estadio desapareciesen, que ya no hubiese vallas, solo las imprescindibles. Veremos a ver cómo lo hacen, porque evidentemente las vallas que hay en la zona del parking, de la obra del parking de Castellana, se tienen que quedar. Si aquí va a comenzar también la obra para arreglar la calle y hacerla peatonal, alguna valla tiene que haber. Imagino que las que más desaparecerán serán tanto las del fondo sur y las de Padre Damián, hasta que le toque ese trabajo. De momento están estas vallas puestas, lamas inferiores quitadas y las pantallas encendidas. También tenemos la de la torre C. Y es que si nos ponemos a pensarlo, ayer lo hablaba con Jesús, si te pones a pensarlo, así de grabar queda el mes de febrero y quizás el mes de marzo, que podamos ver cambios significativos, porque en el interior ya en este parón terminan de colocar los nuevos asientos y terminan la esquina del videomarcador. Eso está claro. Luego sí que es verdad que bueno, quedará el tema de ver las pruebas en las esquinas, cómo hacen las pruebas del videomarcador 360 al completo, pero nada más que podamos ver que sean cambios significativos, porque no tenemos acceso a las galerías interiores, tampoco tenemos acceso a los palcos. Nos quedará de ver el nuevo tour, que veremos cuando también se inaugura, cuando lo pueden abrir, que podamos bajar a la zona de prensa, banquillos, vestuarios
y demás, palco de honor, que eso también queda todavía por descubrir, que podamos acceder al paseo 360 a la parte de arriba, pero también a eso le queda bastante y esos son momentos puntuales. Y en cuanto al exterior, pues un poquito del parking, que ya veis que no se ve absolutamente nada, y el arreglo de las calles, que veremos si se puede ver o no, pero de grabar aquí todos los días ya nos queda poquito. Esto, chicos y chicas, va llegando a su fin después de, en mayo, 5 años de obra. Tremendo, ¿eh? Mirad, han encendido estas pantallas que continúan con las pruebas. Ahí han retirado las lamas, que las quitaron el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer. Aquí han levantado este cristal y continuamos. Con esta plataforma ya estaban trabajando ayer, ¿os acordáis, no? Pues ahí siguen. Mirad, se ve el trabajo, no sé si lo podéis diferenciar, como que hay un cambio de color. Mirad, aquí se ve claramente. Y en esta zona también, que es donde justo están trabajando, en las uniones. Vamos hacia la Torre D y ya a Padre Damián. Algún que otro contenedor. La pantalla que veíamos ayer encendida. Fondo norte al completo. Mirad cómo se nota desde aquí lo que os he comentado. Se nota bastante por dónde han ido pasando y por dónde han ido trabajando, ¿eh? Increíble. Bueno, nos vamos al lateral este, nos vamos a Padre Damián. Esquina de la Torre D, 14ª. Lo que sí que es cierto es que el fondo norte está muy despejado, ¿eh? Salvo los trabajos que se están llevando a cabo con el tema de las lamas, del cambio de lamas, lo demás está súper despejado. Mirad. Pasamos al lateral este, estamos caminando ya por Padre Damián, viendo el Torreón Norte, y en el día de hoy está todo en esta zona igual que ayer. Sigue faltando los mismos tramos por completar con pantallas informativas, así que tampoco nos vamos a detener mucho en esta zona porque no hay ningún cambio y seguimos. Y ya estamos llegando a la zona donde está la nueva tienda, que faltan algunas pantallas informativas por colocar. Ayer faltaban. Voy a revisar el vídeo porque yo creo que ayer estaban puestas. Efectivamente, acabo de revisar mi vídeo de ayer y ayer todo esto estaba completo con las pantallas informativas, así que las han quitado, las que estáis viendo que faltan. Por cierto, los andamios siguen puestos en la zona interior. Lo que sí que veo es que han pintado parte del muro. ¿Veis la diferencia de color? Que antes era blanco al completo y ahora está de ese color gris. De eso no me había fijado antes. ¿Veis aquí las pantallas que han quitado? Ahí hay trabajadores, se escucha ruido y vamos a seguir avanzando. Por esta zona cercana al Torreón Sur también faltan algunas por colocar. Ahora lo veremos mejor. Faltan algunos tramos. Zona del jardín. Ahí seguimos viendo el palco de honor, las pantallas que han retirado y el tramo que han pintado. Los andamios, como os digo, siguen y nosotros también. Mirad ya qué gusto visual da el no ver la caseta ahí, la caseta VIP,
Ahí siguen colocando el suelo. Es que madre mía lo que ocupaba la caseta, ¿eh? El jardín, que aún siguen con esas vallas. Y parece que están colocando las pantallas informativas que faltan en esta zona del Torreón Sur. Mirad, están ahí las puertas abiertas y están arreglando el suelo. Mira esta farola que la han quitado. No es de las nuevas, es de las antiguas. La plaza. Sale la furgoneta. Y ahí siguen con las pantallas. Creo que tienen aquí una. Sí, ahí tienen pantallas para seguir colocando. Ahí entra el camión grúa, lateral este al completo. Y esta parte también la están arreglando ya. El otro jardincito y seguimos. Oye, esto está quedando espectacular. Y mirad la pantalla que han puesto, bueno, cuando pase el bus, la que han colocado ya aquí en el Torreón Sur, justo al lado de la Torre A. Que esta es la puerta 46, 44-46. Mirad cómo avanza el jardín. La entrada de los coches. Torreón Sur. Yo creo que en este parón también terminan de colocar ya las pantallas informativas en esa zona y dentro de poco comenzarán las pruebas. Esquina de la Torre A. A la Torre A aún le quedan algunas lamas verticales por colocar, por poner. Ahí faltan las pantallas, que las del fondo sur, que estamos caminando por cierto por Concha Espina. Abandonamos el espectacular lateral este. Estas pantallas que hoy sí que están apagadas, ayer las veíamos encendidas, pues en el día de hoy están apagadas. Faltan algunas lamas. Ya sabéis que ahora nos vamos a meter al tour para ver el interior y después al salir os mostraré la parte que falta del fondo sur. En el fondo sur ya veis que algunos días sí que es verdad que encienden las pantallas, pero salvo eso poca cosa os puedo enseñar. A ver cuándo abren la nueva tienda y cierran esta y pueden seguir los avances, porque esa zona donde está la tienda se ha quedado ahí un poco paralizada. Anda, mira, lo que han puesto aquí es una malla de protección azul. Han retirado la lama, la tienda y algunas pantallas encendidas. Así que venga, vamos al mirador. Oye, mira esto, que parece que han sacado los carros. De nuevo en el día de hoy tenemos el videomarcador del lateral oeste apagado. Esquina del lateral oeste con fondo norte. Cubierta abierta y videomarcador encendido. Ahí están los asientos, los últimos que están quitando y los tienen en los sacos. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes que tienes el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción, las dos aplicaciones que pagan por caminar y todas mis redes sociales. Mirad la sorpresa del día de hoy, cómo nos ha recibido el interior del estadio. Han sacado todos los carros, parece que es una carrera, bueno, todos no. Los que van en estas tres no los han sacado porque como está el material para la esquina, pues esos no. Está por aquí el césped. Mirad que se ve cómo queda la primera. Se me ha cortado otra vez el vídeo.
cómo queda la primera o última bandeja. Ahí lo vemos, ahí guardadito en el interior, en el hipogeo. Y esto, como os digo, parece una carrera de carros, pero lo que están haciendo son tareas de mantenimiento. Ahí lo podéis ver en los carros. Están revisando que todo esté ok. De nuevo un día más, no tengo suerte y veo la esquina apagada. La esquina del videomarcador del fondo sur con lateral oeste. Eso sí, las pantallas interiores están encendidas, así que después de este pequeño adelanto vamos con el repaso de lo que está ocurriendo en el interior del estadio. Vamos a comenzar por la losa. Aquí tenemos los trabajadores del hipogeo. Ya os he mostrado que han sacado los carros, el césped, que estamos viendo la primera bandeja, que es la primera en salir y la última que guardan. Esta que vemos en pantalla. Esa es la zona más dañada, la zona por donde calientan los jugadores. Y como veis, han sacado los carros, lo que os he comentado antes. Más o menos están en la misma altura, salvo ese que llega casi al final. Ahora mismo están trabajando en este de aquí. Desde aquí no vemos lo que están haciendo, y aunque lo viese tampoco sabría deciros lo que están haciendo, sinceramente. Ahí siguen, les vamos a dejar. Y en esta zona tienen dos sectores preparados. No son los mismos dos que veíamos ayer, porque ahora cuando veamos la esquina veréis que han subido uno de los dos sectores. Quizás por la tarde suban otro más. A diferencia del día de ayer, vemos ese camión grúa y seguimos teniendo bastante material. Todo esto es para terminar esa última esquina del videomarcador 360, que es la última que queda. Lo harán en este parón antes del partido contra el Sevilla, pero ya sabéis que Nuevo Estadio Bernabéu ha dicho que hasta un hipotético cuartos aquí en el Santiago Bernabéu, si jugásemos cuartos no se encendería el videomarcador, así que eso sería ya en el mes de abril. Más o menos estarán un mes realizando pruebas, que todo el videomarcador 360 funcione correctamente, e intuyo que también tenga que funcionar lo que es el videomarcador al completo con las pantallas interiores. Aquí están con una sopladora, así que deben de estar limpiando el polvo que le haya caído a los carros. Por eso los han sacado. Y otra de las cosas que hay en la losa son estas piezas blancas. Bueno, realmente no son piezas blancas. Sí son. Están ahí protegidas y veremos dónde las van a poner. Como os he comentado antes, cubierta totalmente abierta, las cerchas están totalmente recogidas, guardadas en ese parking, tanto en el parking norte como en el parking sur. Esquina del fondo norte con lateral este. También pasamos a ver el restaurante norte, lo poquito que se ve. El videomarcador del fondo norte sí que está encendido, pero esta esquina no, ninguna de las esquinas del fondo norte están encendidas. Continúan esos trabajos de cierre de grada. Mirad que ya han retirado todas las vallas del fondo norte y están colocando esa chapa, esos paneles para cerrar definitivamente la grada. Ahí lo podéis ver. Ya dentro de poco pararán para comer. Los palcos del tercer anfiteatro, los del segundo, que hayan puesto como un andamio en esta parte de aquí. Primer anfiteatro, no han tapado los asientos
grada de tribuna, grada alta y grada baja. Fondo norte al completo, los altavoces que aún no están en esa posición definitiva. Y vamos a pasar a ver el lateral este. Ahí siguen los ventiladores. En esta ocasión están los 4 en el lateral este, como han abierto la tapa. Y mirad ahí que siguen limpiando, qué curioso, cómo limpian los carros. Bueno, en este caso este carro con la sopladora. Lateral este, anillo apagado. Y en cuanto a la zona de los boxes, todo sigue igual. Veis que retiraron algunos asientos que os han desplazado para poder seguir trabajando en toda esta zona. Hasta que no esté todo como le gusta a Florentino, pues se seguirán realizando cambios. Aquí tenemos otros 2 trabajadores en ese carro. Grada abatible abierta. Y en el lateral este poca cosa os puedo mostrar. Está bastante tranquilo. Se ha levantado un poco de polvo por la sopladora. Pero en el lateral este ya veis, videomarcador encendido. Las luces de arriba también están encendidas, pero apenas se ve movimiento. A diferencia de ayer, sí que tenemos la zona de prensa apagada, las cabinas de prensa, y han instalado aquí un andamio en esta parte lateral de la ampliación de grada. Debe de ser que todavía no está terminada al 100% y por eso han instalado ese andamio que estáis viendo en pantalla. El polvo lateral este terminado. Ahí van a por otro carro. Ya veis que están limpiando el polvo. Y en el fondo sur sí que han protegido algunos asientos de los palcos del primer anfiteatro, grada baja, grada alta y tribuna nada. Sí que han protegido, como estáis viendo, algunos palcos. Y bueno, lo que destaca es que ya han retirado todos los asientos del tercer anfiteatro. Ya han quitado todos, van a arreglar un poquito la grada. Y del cuarto anfiteatro faltan por retirar los del último sector, aunque ya los han levantado. A ver si lo podéis ver mejor. Mirad, aquí os lo muestro cómo han levantado los asientos, pero falta porque los quiten. Ya solo les falta arreglar la grada, pintar un poco, pintar las escaleras y poner los asientos nuevos. En cuanto a la cuarta esquina, ya estáis viendo que han subido un sector, el que está justo al lado del videomarcador del fondo sur, y como os he mostrado antes, tienen 2 sectores más para poder subir, que los tienen terminados. Mínimo uno lo subirán en el día de hoy, seguramente por la tarde después de comer lo hagan, yo creo. Por lo demás todo igual, pantallas interiores encendidas, sigue este grafismo de Daktronics, calefactores, altavoces, algunos andamios en la zona interior, algunos trabajadores. En cuanto a la ampliación, en cuanto al cierre de grada del fondo sur, no se notan avances, y lo que destaca en el día de hoy es lo que os he comentado, el tema de los asientos, que han avanzado en esa esquina, en esa cuarta y última esquina, y que han sacado los carros para limpiarlos. Nos vamos a ir ahora a la esquina para ver ese fondo, para poder grabar esa parte que nos falta, y ya salimos fuera porque, como veis, tampoco hay gran cosa que mostraros. Voy a recuperar unas imágenes que hice el sábado en el partido contra el Girona, de esta esquina del lateral oeste con el fondo sur, que creo que no las saqué en el vídeo que os subí, no sé por qué. Creo que ese clip no lo llegué a mostrar, y es que se ve como unas partes oscuras por detrás de lo que es la malla de la pantalla, como que están oscureciendo para que no se vea todo tan transparente.
Son unas imágenes bastante curiosas de ver, así que os las voy a rescatar de la papelera y os las voy a mostrar porque me parecen bastante curiosas de ver. Aquí os muestro cómo no hay avances ni en la colocación de Salona ni en el cierre del cuarto anfiteatro. Están limpiando en el tercer anfiteatro del lateral oeste. Y bueno, se me ha olvidado comentaros, no sé qué veracidad tendrá Simpson o qué tipo de información tendrá, porque como no sabemos quién es, pero bueno, hay cosas que escribe que acierta y otras cosas que no, así que ponemos ahí un poco la información que ha dicho, yo os la digo y ya pues quien se la quiera creer que se la crea y quien no, pues no. Yo ya os digo que como no sé quién es, pues no sé hasta qué punto puede tener información del estadio o no, aunque sí que es cierto que hay cosas que él ha adelantado que luego se han cumplido. Él ha dicho que va a haber un segundo anillo LED, que al final lo van a hacer, aunque el estadio se va a estrenar sin ese segundo anillo y que verán cuándo lo hacen, pero que está confirmado por parte de arriba que lo van a hacer. Yo os lo dejo ahí y ya veremos si se cumple o no, a ver qué sucede. Por cierto, ahora que estoy aquí me he dado cuenta que han retirado algunos asientos del primer anfiteatro del fondo sur y es que se levantan bastante, ¿eh? Terminamos de ver el interior ahí con los carros y ya salimos a ver cómo avanzan con el agujero, lo poquito que podemos ver, y terminamos de ver ese fondo sur para terminar la vuelta al completo en el día de hoy. Los que veis con el chaleco amarillo son de la empresa CBRE y he buscado en internet y entre otras cosas se dedican al sector inmobiliario. Mirad qué ordenaditos tienen los asientos que han ido quitando. Algunos estarán vendidos. Ya sabéis que podéis comprar asientos del estadio Santiago Bernabéu que están a la venta. Ahí vemos los palets. Tienen todos ordenados para no perder ninguno. Vamos a ver cómo avanza el parking desde aquí, el agujero. Bueno, el tema de la pintura de la viga corona, ya sabéis, todo igual, sin novedades. Y esto es lo que os puedo enseñar del parking. Apenas se ve nada. No se ve nada. Mirad esto, han tenido que poner esta valla porque si os fijáis no tiene esta red, la barandilla, esta parte. Ahí lo podéis ver. Y desde aquí se ven un poco las pantallas informativas encendidas. Y aquí habrá pasado lo mismo, efectivamente. Aquí faltan dos. Otra valla, otra barandilla que debe de faltar. Justo ahí. Madre mía. Se han puesto a cambiar barandillas. Otra aquí. Otra valla. Y ya desde aquí no podemos ver mucho más. Y estos que no han podido sacar están ahí un pelín salidos. Los asientos que hemos visto antes. Y nada, fondo sur terminado. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Chao.